No sé ustedes, pero yo siempre he sentido una fascinación especial por la luna. Hay cierta atracción y curiosidad que he sentido desde muy niño por ese cuerpo celeste. Y estoy seguro que muchos seres humanos han sentido algo similar al verla. Tal vez sea su encanto natural o que ilumina nuestras noches en la Tierra o los sentimientos románticos y mitos que se originan con solo verla. El hecho es de que solo al verla puedes tener un efecto hipnótico sobre nosotros. Por lo que para mí esa esfera celeste siempre ha sido un lugar interesante para visitar en mis viajes astrales. Recuerdo que desde muy pequeño, cuando empecé a tener mis primeras experiencias extracorporales, deseaba ir allí. Sin embargo, solo lo logré muchos años después, ya que muchas veces cuando intentaba volar hasta ese lugar, se me dificultaba salir de la Tierra. Y cuando lograba salir del planeta, me quedaba sin energía en la mitad del camino, o finalizaba mi experiencia abruptamente sin poder llegar a mi destino. En esos años no tenía tanta experiencia como ahora, y mucho menos entendía que a medida que vas más lejos en el astral, más energía necesitas para lograrlo. Pero con los años, la persistencia y entendiendo un poco mejor cómo funciona el plano astral y el cuerpo astral, finalmente pude lograrlo. Ahora la luna es un lugar frecuente para mí y no deja de ser un lugar muy intrigante para quien la visita. Por lo que el día de hoy les compartiré mi primera experiencia astral en la luna. 12 de marzo de 2006. Recuerdo que ese día me había trasnochado estudiando. Era un sábado y deseaba acabar lo más rápido posible con mis deberes de la academia, para poder dedicarme a descansar el domingo. Pero a pesar de mi convicción, irremediablemente me venció el cansancio. Me quedé dormido boca arriba con un libro de texto en mis manos, posición en la que normalmente no duermo, ya que siempre duermo hacia mi costado izquierdo, pero debido al cansancio de la semana y el trasnocho de ese día, me quedé dormido de esa manera. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento dado abrí mis ojos pensando que había despertado, pero rápidamente me di cuenta que no podía moverme. Solo podía mover mis ojos, lo que quería decir que estaba experimentando una parálisis de sueño. Para aquellos que alguna vez han experimentado una parálisis de sueño, se habrán dado cuenta lo incómodo que puede resultar estar en ese estado. Uno cree estar despierto con los ojos abiertos, viendo todo lo que sucede a tu alrededor, pero en realidad estás en un estado de trance hipnogóico, viendo y sintiendo con tu cuerpo astral, aún estando en tu cuerpo físico sin posibilidad de moverte. Pero continuemos con mi relato. Estando en esa parálisis de sueño, sentí como mi corazón se aceleró. Sentía cada latido de mi corazón como si de un momento a otro estuviera corriendo una maratón. A pesar de haber experimentado la parálisis de sueño muchas otras veces, en ese entonces aún no me había acostumbrado a esa sensación. Era inevitable sentir esas palpitaciones y saltos en el pecho, por lo que me resultaba un tanto incómodo. Sin embargo, de un momento a otro, sin desearlo o buscarlo, sentí como lentamente mi cuerpo empezó a elevarse. Al principio fue imperceptible, pero luego la sensación era como si mi cuerpo empezara a levitar en la misma posición horizontal en la que estaba acostado. ¡Oh, qué bien! Me estoy desdoblando, me dije a mí mismo. Y en ese momento que lo pensé, ya estaba consciente que me encontraba en mi cuerpo astral, por lo que debería aprovechar esa oportunidad para visitar algún lugar. ¿Para dónde me dirijo? Pensé para mis adentros. Y la idea de ir a la luna surcó mi mente. Lo había intentado otras veces, pero sin resultado. Pero tal vez hoy fuera mi día de suerte. Así que, sin tiempo que perder, dirigí mi mirada hacia arriba, traspasé el techo de mi habitación y una leve sensación electrizante recorrió todo mi cuerpo. A esas sensaciones en ese entonces las llamaba las cosquillas. No lo sabía en aquellos años, pero el hecho de traspasar objetos y estructuras en el astral era suficiente para que mis sentidos y mi cuerpo astral se fijara y estabilizaran. Pero sigamos con mi relato.
Al traspasar mi techo floté un poco más hacia arriba, notando de inmediato cómo todo se encontraba oscuro a mi alrededor. Todo el barrio y todo aquello estaba muy tranquilo. A lo lejos alcanzaba a oír los leves sonidos emitidos por grillos y otros animales nocturnos. Era evidente la calma de la ciudad cuando todo el mundo está dormido. Sin tiempo que perder, dirigí mi mirada hacia la luna, pero no la localicé en un primer intento. Había muchas nubes que ocultaban su ubicación, por lo que por un momento me sentí decepcionado al no poder localizarla. Pero rápidamente me olvidé de ello, ya que a los pocos segundos la luna surgió entre las nubes. La alegría recorrió todo mi cuerpo y me entusiasmé con la aventura que estaba por emprender. Así que fijé mi atención en la luna y me dirigí hacia ella a toda velocidad. Por un momento sentí mi cuerpo como si fuera impulsado por un cohete. Experimentaba una gran fuerza de empuje que me dirigía a mi destino. La euforia invadía mi cuerpo y el aire resbalaba a mi alrededor, casi como si navegara por una corriente de aire. En ese momento exclamé: «Luna, aquí voy». Sentía como iba a una gran velocidad, pero a pesar de la gran velocidad con la que volaba, me estaba tomando mucho tiempo salir del planeta. Me elevaba más y cada vez más, mientras cruzaba capas y capas de nubes, pero aún no me topaba con el espacio. Solo me preocupaba una cosa en ese momento: si lograría llegar esta vez a la luna. Hasta ese momento, en anteriores experiencias, había experimentado la dificultad de ser jalado a mi cuerpo físico cuando estaba a mitad de camino hacia la luna o al estar cerca de llegar a ella. Otras veces era aún más frustrante porque no podía lograr ni siquiera salir del planeta Tierra. Rebotaba con una especie de barrera invisible que me repelía y hacía que perdiera mi velocidad, haciendo que irremediablemente regresara a mi cuerpo físico o desistiera de mis intentos de salir. Pero esta vez tenía que lograrlo. Nada podía detenerme. Así que me concentré a aumentar mi velocidad, con mis ojos puestos en la luna. Tan concentrado estaba que ni siquiera miraba a mis lados. Solo quería llegar allí lo más pronto posible. Poco a poco, mi cuerpo astral se estremecía más y más por la velocidad a la que iba. Realmente iba muy rápido. Unos segundos después sentí el impacto de una presión en dirección contraria hacia mí, como quien choca contra una pared o una ráfaga de aire muy intensa. Mi velocidad disminuyó, pero esa sensación no era nueva para mí. Ya había experimentado otras veces esa presión negativa que solo podía significar una cosa: que estaba por salir de la atmósfera del planeta. «Vamos, Camilo, sigue adelante», me dije a mí mismo. Y lo que se sintió como 5 segundos eternos, de repente, la inmensa presión contraria cesó. Ya no percibí ningún tipo de resistencia, viento o aire alguno a mi alrededor. Había logrado salir del planeta y vencer ese primer obstáculo que me preocupaba. Me entusiasmé, pero aún no había llegado a mi destino, así que me tranquilicé y continué con mi camino. Seguí volando a toda velocidad en dirección a la luna, y lentamente la luna empezó a hacerse cada vez más y más grande. Al principio era un pequeño punto luminoso. Luego el tamaño fue creciendo y creciendo cada vez más, hasta que tomé conciencia de que estaba a punto de llegar a ella. Sin darme cuenta ya había cruzado el umbral o la distancia a la cual había llegado la última vez. No sentí ningún jalón de regreso a mi cuerpo físico, lo cual me alegró enormemente. Había podido vencer el segundo obstáculo. Parecía que en ese momento ya nada iba a detenerme. Lentamente me vi lo suficientemente cerca de la luna, lo suficiente como para poder orbitarla como un satélite. No tan cerca, ni tampoco tan lejos, pero sí lo justo como para contemplarla a detalle desde una gran altura. Pude contemplar numerosos cráteres de diferentes tamaños, formaciones rocosas, montañas, valles y lechos secos. Por otra parte, otras áreas se observaban un tanto planas, casi como si fueran lisas. Deduje que muy posiblemente esto último era lo que los astrónomos denominaban como los mares de la luna.
La verdad no sé por qué los astrónomos lo llaman así, pero lo cierto es que contrasta mucho con las demás formaciones geográficas de la Luna. Por otro lado, el efecto visual que produce el Sol al reflejarse en la Luna es simplemente hermoso. Es una de las visiones más surreales que una persona pueda experimentar. El juego de los rayos del Sol con las sombras que producen los grandes cráteres en verdad te hace dar cuenta que estás frente a un mundo inhóspito y muy extraño. Muy diferente a nuestra querida Madre Tierra. Una luna hermosa, pero a la vez inerte, de un tono gris perpetuo. Independiente de todos los accidentes geográficos y cráteres que posea, te hace dar cuenta que estás enfrente de otra realidad completamente desconocida que solo unos cuantos han podido pisar. Mientras contemplaba aquella visión de la luna, decidí que era hora de acercarme más y, por qué no, posar también mis pies sobre la luna. Lentamente me fui acercando cada vez más y más. Estaba emocionado. En poco tiempo posaría mis pies en la luna y lograría uno de mis sueños en el astral. Pero de repente, aquella visión de lo que era la luna se tergiversó un poco. Fue algo extraño, como si mi visión se distorsionara o la propia luna se distorsionara. Y al mismo tiempo, una extraña sensación recorrió todo mi cuerpo. Sin lograr aún comprender qué era lo que estaba sucediendo, empecé a sentir un jalón de mi cuerpo físico e inevitablemente parecería que ese sí iba a ser el final de mi experiencia. Aún sin saber qué era lo que estaba pasando, sin nada que pudiera hacer, mi conciencia y mi cuerpo astral fueron jalados rápidamente a mi cuerpo físico. Una fuerte sacudida como quien cae desde las alturas sentí en el momento en que mi conciencia regresó abruptamente a mi cuerpo físico para luego despertar de un brinco seguido de un estruendo como si hubiera chocado contra el piso. Acto seguido, abrí mis ojos. Me encontraba boca arriba y no tardé en darme cuenta que aquello que había sonado como un estruendo era el libro que estaba leyendo esa noche anterior, que se encontraba en el piso en un extremo de mi habitación. Al parecer, había volado por los aires al momento de regresar a mi cuerpo. Observé mi reloj. Eran las 4:17 de la mañana. No sé cuánto tiempo había durado mi experiencia en el astral, pero aún no había amanecido. Así que rápidamente hice el ejercicio mental de recordar mi experiencia. Lo había conseguido. Había estado en la luna, o por lo menos lo más cerca que pude. Había podido vencer las dificultades anteriores, como la de salir del planeta y no ser jalado en la mitad del camino hacia la luna. Pero mi experiencia había finalizado antes de poder aterrizar en ella. En un principio pensé que la distorsión de la luna que observé fue porque mi experiencia astral estaba finalizando y era mi conciencia que se estaba apagando en mi cuerpo astral. Pero luego de repasar el suceso en mi mente me di cuenta de algo. Tal vez me había topado con algo, con algún tipo de barrera, y al no estar preparado para ello, eso me hizo volver de inmediato a mi cuerpo. Así que, sin tiempo que perder, quise realizar un nuevo viaje astral. Me dispuse para ello y me concentré de nuevo en mi destino. Sin embargo, lo único que obtuve en ese momento fue quedarme profundamente dormido. Cuando me di cuenta eran ya las 9 de la mañana y había dormido todo el resto de la noche. Lo único que podía hacer ahora en ese momento era tomar mi diario y escribir la experiencia astral que había experimentado esa madrugada. Recuerdo que ese mismo día, durante la mañana, permanecí con la duda de si realmente mis suposiciones eran ciertas o simplemente me había quedado sin energías en medio de mi viaje astral. La única forma en que despejaría esa duda era realizando un nuevo viaje para confirmarlo. Para mi fortuna, ese día era domingo y durante la tarde sentí una leve somnolencia luego del almuerzo, lo que me llevó a tomar una siesta. Si algo había aprendido con mis experiencias astrales es que las siestas son muy buenas oportunidades para tener un desdoblamiento astral, ya que te pueden llevar fácilmente al trance necesario para concretar un desdoblamiento. Normalmente no soy una persona que haga muchas siestas o que tenga las siestas como una costumbre, pero debido al trasnocho de la noche anterior
y el ritmo de estudio que fue toda esa semana, mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Aunque no fuera una práctica común para mí, sí aprendí muy rápidamente a aprovecharlas para tener experiencias astrales. Así que esa tarde me fui a mi cama. Me recosté cómodamente dejando que mi cuerpo se relajara, pero sin dejarme llevar completamente por el sueño. Me quedé inmóvil, sosteniendo mi conciencia, concentrándome en que nuevamente iría a la luna. A los 3 minutos aproximadamente empecé a notar que sentía la transición hacia el sueño. Imágenes al azar surgían por mi mente, un síntoma inequívoco de que estaba en el umbral del trance. Pero para poder concretar un desdoblamiento, no me podía sumergir en estas imágenes. Debía mantener mi conciencia y sostenerla por un tiempo más prolongado. Luego de un rato, pude notar cómo el trance se empezaba a magnificar. Un leve sonido agudo surgió dentro de mi cabeza y luego lentamente se fue incrementando cada vez más y más hasta convertirse en un sonido más parecido a una turbina. Era posible que mi cuerpo astral ya se hubiera aflojado, por lo que intenté levantar un brazo, luego el otro, para luego sentarme en mi cama y levitar. Para mi sorpresa, mi cuerpo astral se separó al primer intento y ya estaba elevándome por encima de mi habitación por mí solo. Al igual que la noche anterior, salí por el techo de mi habitación. Me elevé por encima de mi casa para luego sobrevolar mi barrio de residencia y tomar más altura para buscar la luna. Pero había un problema. Era de día y no observaba la luna por ninguna parte. Creo que había cometido un error tonto. ¿Cómo podía ir a la luna si no podía verla? En ese entonces creía que solo podía llegar a un lugar específico si volaba hasta él. No conocía aún las técnicas de teletransportarme o utilizar las puertas como portales para llegar a un destino. ¿Qué debería hacer? Pensé para mí mismo. Decidí entonces que volaría hasta salir del planeta y ya estando en el espacio sería más fácil encontrar la luna. Así que así lo hice. Me elevé hacia el cielo a toda velocidad, y al igual que la noche anterior, un gran impulso me elevó rápidamente atravesando las nubes hasta que salí del planeta. Esta vez no sentí ninguna resistencia al salir de la atmósfera de la Tierra. Me encontraba nuevamente flotando en el espacio. Sin tiempo que perder, busqué la luna con mi mirada, pero no la encontré. Lo único que observé fue el sol. Es algo curioso, pero el sol en el espacio se ve algo diferente. A pesar de que puedes observarlo como un gran disco de luz blanco, su brillo es mucho menos intenso que el que se percibe desde la Tierra. Si miras el sol desde la Tierra puede ser algo cegador, pero desde el espacio no lo es tanto. Si bien el sol se ve como algo majestuoso, creo que es mucho más hermoso el brillo que percibimos desde la Tierra. En el espacio el sol se percibe como si su brillo se disipara un poco por la inmensidad del espacio. Pero no nos desviemos del tema. Estaba en busca de la luna, pero aún no la había encontrado. En ese momento caí en cuenta que lo más probable es que se encontrara al otro lado de la Tierra. Así que volé a toda velocidad orbitando el planeta. Y luego de unos pocos segundos de vuelo pude localizar la luna donde calculé que estaría. Ahora debía dirigirme hacia ella y resolver la duda que tenía. ¿Qué fue esa extraña distorsión que percibí e hizo que finalizara mi experiencia? Pronto lo sabría, así que sin tiempo que perder, tomé rumbo a la luna. Viajando nuevamente a una gran velocidad, poco a poco se fue haciendo cada vez más y más grande la luna. Lentamente, pero a un vuelo constante, me estaba aproximando a ella. Realmente no sé a qué velocidad estaba volando, pero alguna vez había leído que la Luna se encontraba a la impresionante distancia de unos 384.000 kilómetros. Algo así como recorrer la distancia total del mundo unas 7 veces y media. Esto es una gran distancia, pero no es nada en comparación a la distancia que nos separa del Sol u a otro planeta del sistema solar. Es una locura total dimensionar esas distancias que nos separan de esos astros.
Era entendible porque muchas veces no llegaba ni a la mitad del recorrido rumbo a la luna en un viaje astral. Pero este día era diferente. Llegaría nuevamente a la luna como la noche anterior y nada me lo impediría. Unos segundos después me encontraba casi orbitando la luna. Estaba casi a la misma distancia que la vez anterior, contemplando desde las alturas la superficie surrealista del astro selenita. Si me acercaba más, era probable que me topara con la distorsión de la vez anterior. Pero esta vez estaba decidido. Esta vez me sentía preparado, así que sin dudarlo me acerqué más a la luna y de inmediato me topé con la extraña barrera. La luna parecía parpadear de nuevo y mi visión de ella se distorsionaba. Nuevamente, la sensación extraña recorrió todo mi cuerpo y de inmediato empecé a sentir el jalón de vuelta hacia mi cuerpo físico. No esta vez, dije, no puedo regresar tan rápido. Y centré mi atención en seguir adelante. Estaba a punto de lograrlo. Luego mi campo visual se puso oscuro. Por un momento creí que había fracasado, pero casi de inmediato mi campo visual volvió y vi la luna de nuevo. La sensación extraña que percibía cesó en todo mi cuerpo y al parecer había cruzado la extraña barrera. Instintivamente giré mi cabeza hacia atrás y lo que vi me sorprendió. Efectivamente había cruzado una barrera. Podía verla desde adentro. Pero lo que me desconcertó más es que dicha barrera cubría toda la luna y más que una barrera era una especie de holografía, una holografía de la misma luna, casi como ver una pantalla 3D gigantesca donde se proyectaba otra imagen de la luna. Todo parecía indicar que aquello no era más que una proyección holográfica de una falsa luna. Esto era todo muy extraño. ¿Por qué habría algo como eso allí? Una proyección holográfica de la luna cubriendo la luna real. Me dije a mí mismo que no pensaría sobre eso en ese momento. Lo que debería hacer ese momento era aterrizar en la superficie de la luna, por lo que no podía perder tiempo en meditar sobre eso. Luego, más adelante, pensaría sobre ello y sacaría mis conclusiones al respecto. Así que giré de nuevamente mi cabeza hacia el frente, dirigiendo mi atención en aterrizar en la luna. Pero en el momento en que lo hago, lo entendí todo. Esta luna a la que ahora estaba viendo no era la misma luna a la que vi en órbita. Esta luna era muy diferente. No era de color gris. Pude notar de inmediato que tenía otras tonalidades, tonos ligeramente azulados, otros verdosos, otros más ferrosos, incluso algunos blancos y algunos brillos de lo que parecía ser cosas brillantes en la superficie de la luna. Ello me desconcertó totalmente. Oh, por Dios, la luna tiene colores, me dije. Tal parece que eso es lo que era. La luna en realidad no es tan monocromática como creemos que es. Tiene otras tonalidades que la hacen ver un poco más viva, por lo que la proyección holográfica tal vez es para ocultar esa verdadera realidad de la luna. Sin tiempo que perder, inicié mi descenso hacia la superficie. En ese momento me encontraba en una mezcla de exaltación y de temor a lo desconocido. Podía sentir cómo la adrenalina me invadía y notaba cómo mi corazón latía cada vez más y más rápido, por lo que decidí que descendería a lo que percibí como un brillo desde las alturas. Lentamente me fui acercando hasta que estuve lo suficientemente cerca para posar mis pies en la superficie. De inmediato, mis pies astrales se hundieron un poco al tomar contacto. Por fin, estaba en la luna. La superficie lunar se sentía diferente. Era una sensación nueva para mí. Parecía que estaba parado sobre una superficie de talco o sobre un polvillo muy fino. Creo que tal vez lo más similar a esta sensación en la Tierra es como caminar en una playa, pero aún así es muy diferente. Es como caminar en una playa de talco o caminar sobre una superficie de cal. En verdad que es una sensación muy extraña. La textura de la arenilla de la luna es muy fina.
El solo hecho de caminar sobre la superficie lunar es casi única, ya que a medida que das un paso, la superficie por donde posas el pie pareciera como si explotara levemente. La fina arenilla se desparrama en todas las direcciones como si estuvieras pisando con mucha fuerza la superficie, salpicando esa arenilla por todas partes. Supuse que por la baja gravedad se daba ese efecto único, pero la verdad, poco importaba si esa era la explicación a ese fenómeno. Lo real era que yo me sentía como un niño jugando con esa arenilla lunar, corriendo de un lugar a otro, dejando todo ese rastro de pequeñas explosiones en la superficie lunar. La verdad no sé cuánto tiempo pasó, pero luego de jugar un poco y acoplarme a esa nueva sensación en ese extraño mundo para mí, de un momento a otro me empecé a sentir conmovido. Allí estaba yo. Lo había logrado. Había llegado a la luna luego de intentarlo muchas veces. Desde muy niño imaginaba ese momento y luego de casi 13 años por fin lo había logrado. Puede que a otros viajeros astrales les haya sido mucho más fácil llegar allí y que no les haya tomado tanto tiempo como yo. Pero particularmente para mí, viéndolo en retrospectiva, llegar a la luna fue una de las mayores dificultades que he experimentado en el astral. Me tomó mucho tiempo lograrlo, pero ahora ya era un hecho. La dicha y la alegría me invadieron. Pude sentir como mi cuerpo físico, una pequeña lágrima recorría mi mejilla. Estaba experimentando la satisfacción del triunfo luego de muchos intentos. Así que luego de unos segundos me pareció pertinente hacer una reverencia en aquel lugar, agradeciéndole al universo ese momento sublime. Todas estas alegrías son pequeñas victorias que vas acumulando en tus experiencias astrales. Al principio, esas pequeñas primeras victorias es el hecho de poderte doblarte, luego atravesar paredes, luego flotar, volar, mantenerte en tu cuerpo astral, volar hacia otro lugar y así gradualmente viajar y viajar más lejos, venciendo pequeñas barreras cada vez más y más hasta donde tu nivel de habilidad te lo permita. Ahora me encontraba en la luna y por ese entonces era el lugar más lejano al cual había viajado en el astral, por lo que sin duda alguna eso me hizo sentir muy bien conmigo mismo. Pero no había tiempo que perder. Si me sumergía mucho en mis emociones, lo más probable es que finalizara mi experiencia, por lo que centré mi atención en donde estaba en el momento. No quería que mi experiencia finalizara. Así que dirigí la mirada a lo que en un principio me hizo aterrizar en ese lugar en particular, el leve brillo que aprecié desde las alturas. Caminé y me acerqué a la fuente del brillo. No estaba muy lejos. Calculé que era unos 100 metros como máximo desde donde me encontraba. ¿Y esto qué es? Me dije a mí mismo. Parece ser que las sorpresas no habían terminado. Pude reconocer que la fuente del brillo era una pequeña estructura aproximadamente de unos 4 metros de alto posados en la superficie lunar. Dicha estructura era artificial y estaba empotrada en 4 patas asemejando a una araña metálica posada sobre la superficie lunar. Al parecer se veía algo vieja o tal vez su construcción era algo rudimentaria, pero claramente era metálica y hecha por manos humanas. Luego pude darme cuenta de lo que estaba viendo. Lo que estaba enfrente de mí era una especie de módulo de alunizaje, posiblemente restos de algún alunizaje de hace muchos años atrás. Lo más probable de la época de las misiones Apolo y de la carrera espacial. ¡Wow! ¡Qué genial!, me dije a mí mismo, mientras me acerqué más y más a aquella estructura. Convencido de que era algún resto de las misiones Apolo, ya estando más cerca examiné más a fondo el objeto, pero esta nave lucía algo diferente a las ilustraciones que había visto alguna vez en los libros. De cerca pude darme cuenta que la parte superior del módulo tenía forma esférica.
Además, algo como una campana invertida, como lo que parecía ser unos reflectores, estaban por encima de la parte esférica de la estructura. Una escalerilla estaba desplegada desde la esfera hasta la superficie lunar, lo que me decía que la parte esférica de esa nave era su cabina. En uno de los costados del módulo también había una especie de antena desplegada en forma de plato, probablemente una antena de radio. Y en todo el centro de este plato o antena había un emblema de una estrella roja. Exactamente también al lado opuesto del módulo, pero en la base de este se apreciaba lo que parecía ser una hoz, un martillo y las letras CCCP. Ello me sorprendió. Esto sin duda no era un módulo de alunizaje del programa Apolo. Todo parecía indicar que era un módulo, sí, pero de fabricación soviética, por lo que este objeto podía tener más de 50 años o más. ¡Wow! Pero esto sí que es interesante, pensé. Aún observando con mis propios ojos todo esto, me decía a mí mismo que esto no podía ser posible. A mí me había enseñado el colegio y los libros de historia que la Unión Soviética nunca había alunizado sobre la Luna, que los estadounidenses fueron los que ganaron la carrera espacial a la Luna, mientras los soviéticos fracasaron una y otra vez en intentar llevar una persona allí. Solo los Estados Unidos fue el primero y único país en llevar hombres a la Luna. Y hasta nuestros días eso es lo que nos dice la historia. Si los soviéticos hubieran alunizado, aunque haya sido después de los Estados Unidos, por lo menos dicho suceso habría salido en un periódico o una noticia en ese tiempo, pero que yo sepa, eso nunca ocurrió. Aún así, allí estaba yo, al frente de esta nave, y eso no cambiaba el hecho de que yo me encontraba de frente a un módulo lunar de la era soviética posado sobre la luna. La cosa más inverosímil que nunca me hubiera imaginado. Creo que había contemplado otro tipo de ideas locas o suposiciones de lo que podía haber encontrado en mi primera exploración astral a la luna. Me hice la idea de que pronto podía encontrarme un alienígena sobre la luna, pero nada de lo que estaba viendo ahora. Si esto era cierto, tal vez la historia habría que reescribirse. Sin duda alguna estaba frente a un misterio que no busqué, pero que me gustaría resolver. Afortunadamente para mí tenía una oportunidad al estar allí. Así que decidí que entraría al módulo a investigar e intentaría resolver el misterio. Lentamente me elevé de la superficie y floté hasta aproximadamente a la altura de 2 metros, o más bien a la altura a la que yo calculaba que era la cabina de la nave. Luego traspasé lo que identifiqué como una escotilla de la misma, e inmediatamente un hormigueo conocido recorrió todo mi cuerpo. Era el mismo hormigueo que sientes cuando traspasas una pared. Así que pensé, esto es un indicativo de que esta nave es real. Pero antes de que pudiera finalizar ese pensamiento, ya me encontraba a bordo de la cabina del módulo. Dicha cabina era realmente pequeña, un área en la que a duras penas una persona cabría de pie, diseñada posiblemente para que el piloto permaneciera de pie y maniobrara el módulo de esa forma. Echando un vistazo rápido a mi alrededor, efectivamente pude confirmar que la nave era de fabricación soviética, ya que un extraño idioma soviético estaba en todos los instrumentos de la nave. Pero mientras observaba el interior de la cabina, casi de inmediato, algo me hizo asustar, haciendo que retrocediera por la impresión. Incluso esa impresión me hizo salir del módulo por la exaltación que me produjo. Luego me incorporé e ingresé nuevamente al módulo. Lo que provocó esa reacción fue lo siguiente. Había dos siluetas en el piso del módulo, y ello me conmovió. Una persona, probablemente un cosmonauta con su traje espacial, yacía acurrucado en el piso, abrazando lo que en un principio creí que era otra persona, pero en realidad era un saco de suministro o algo semejante. Claramente el cosmonauta estaba muerto, y seguramente ese suceso ocurrió hace muchas décadas atrás, pero aún los rasgos faciales del cosmonauta eran visibles si mirabas atentamente su casco.
Tal vez por el hermetismo de su traje y del módulo en sí, provocó que se conservara un poco. Todo parecía indicar que hace muchos años esta persona había encontrado la muerte, probablemente una muerte muy dolorosa. Fue inevitable para mí no sentir un poco de empatía por él. Morir en aquella lata, muy posiblemente por ahogamiento, sin posibilidad de rescate, en absoluta soledad, debe haber sido una experiencia amarga y angustiante y sumamente silenciosa. Al ver esta escena, mientras hacía aquella reflexión en mi mente, esto fue suficiente para que mi cuerpo astral y mi conciencia fueran jaladas de vuelta a mi cuerpo físico. En pocos segundos y sin quererlo, ya estaba de nuevo mi cuerpo abriendo lentamente mis ojos. Por un momento me sentí desubicado y mis emociones eran un caos. La sensación de agradecimiento que había experimentado en la luna al tocar su superficie había quedado atrás como un recuerdo lejano. En vez de eso estaba experimentando tristeza junto a un sinsabor de boca. Mi primera experiencia astral en la luna parecía que no había terminado bien para mí. Pensé que regresaría con una gran sensación de júbilo y de alegría por lograr ese objetivo después de tanto tiempo. Pero en cambio me encontraba algo triste y meditabundo por lo último que había contemplado en ese módulo lunar. Como lo aprendería con el tiempo, las emociones que se experimentan en el astral pueden repercutir directamente sobre tu campo áurico emocional, por lo que las emociones y sentimientos pueden potenciarse más y sentirse más profundamente. Lo cual puede ser bueno cuando experimentas algo agradable, pero no tan bueno cuando el sentimiento es lo contrario. Además de que te puede dejar sin energía finalizando tu experiencia o dejarte sin energía para el siguiente viaje astral. Por un momento sentí ganas de llorar, pero aguanté las ganas. Una parte de mí me retuvo, tal vez porque a la racionalidad le pareció ridículo llorar por una persona que ni conocía y de un evento que sucedió hace muchas décadas atrás. Aún así estaba sintiendo mucho desasosiego y decaimiento y la intervención de mi razón no fue suficiente para despojarme de ese sentimiento hasta muchas horas después. Observé el reloj. Eran las 2:36 p.m. Toda aquella experiencia probablemente no había durado más de 10 minutos, ya que recuerdo que tomé la siesta aproximadamente a las 2:15 p.m. Aún meditabundo, me levanté lentamente de mi cama y me lavé la cara. Quería dejar de sentir ese decaimiento, pero solo fue llegando la noche y al escribir en mi diario de experiencias astrales que pude ser yo mismo nuevamente. Más tarde, ya encontrándome tranquilo y encontrándome bien conmigo mismo, busqué alguna referencia en la internet sobre lo que había visto en la superficie en la luna. Como lo supuse, no encontré nada al respecto. Los soviéticos parecían que nunca habían llevado una misión tripulada a la luna, por lo que en ese momento decidí ya no más pensar en ello. Había otros misterios que observé con mis ojos astrales en ese primer viaje a la luna, como por ejemplo la holografía, los colores ocultos no observables desde la Tierra, y seguramente si eso solo lo había notado con mi primer viaje astral a la luna, quién sabe qué otras cosas podrían haber allí. A pesar del final de esta experiencia, con los años seguí visitando la luna, y cada vez que la visitaba me topaba con alguna sorpresa. Por lo que esta experiencia que les acabo de compartir solo es el principio de muchas otras extrañas e inexplicables experiencias que he vivido, que alguna vez o en un futuro compartiré con ustedes. Por lo pronto puedo decirles que aquella extraña holografía sigue estando allí. La luna tiene varias tonalidades, pero son más visibles al estar más cerca de la luna que desde la misma superficie. Y por último, hay todo tipo de cosas extrañas allí, siendo el módulo soviético lo menos extraño que te puedes encontrar. Hasta aquí el compartir de esta semana. Soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Muchas gracias por escuchar mi experiencia.